Nuestro invitado, el economista Pablo Lucio Paredes, es un analista financiero, catedrático de una de las prestigiosas universidades de la ciudad de Quito, y él efectivamente ha propuesto varias medidas para la reactivación productiva en el Ecuador. Estas propuestas tienen que ver con reformas estructurales. El economista Paredes enfatiza la necesidad de implementar reformas laborales, de seguridad social, subsidio, petróleo, minería, así como una apertura al mundo para impulsar la economía. Hoy, el presidente Daniel Noboa está en una gira por el mundo, justamente para impulsar la economía, para estrechar los lazos de países entre países, no para aperturar nuevos mercados que tengan que ver y que tengan que impactar en el aumento de las exportaciones de nuestro producto. Ha considerado también que es importante una racionalización del gasto público. Y a esto, por supuesto, se le agrega la calidad del gasto público. Considera que es importante reducir el tamaño del Estado, ¿no? Eliminar gastos innecesarios para evitar el desperdicio de recursos. Esto implica enfocarse en áreas esenciales como educación, salud y seguridad. A eso es lo que él se refiere sobre el desarrollo económico. La base es la productividad y evidentemente también tiene que haber el desarrollo en lo institucional y en lo social. Ha planteado la eliminación de los subsidios, ¿no? El subsidio de los combustibles lo considera un mal subsidio, porque estos subsidios de los combustibles no llegan a quien verdaderamente está concebido como beneficiario del subsidio, sino que en general, igual que el subsidio del gas, llega a estratos sociales que no están considerados y que son la mayoría que se benefician de este mal subsidio. Propone una focalización de los subsidios. Es muy importante y que para eso deberíamos implementar y aprovechar el desarrollo de las tecnologías. Habla de que la reactivación tiene que estar vinculado a la inversión y al empleo. Ahí es importante pensar en una reforma, ¿no? A nivel de la política fiscal, ¿no? Una reforma tributaria, en el sentido de que impulse el trabajo, el ahorro y la inversión, y no que se hagan estas reformas para sacar de plata del bolsillo de las escuelas de economía del pueblo ecuatoriano. Hay que generar espacios para la creación de empleo en el sector privado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Esto es muy importante. Hay que impulsar, pues, o sea, para que haya estos espacios de empleo en el sector privado, hay que impulsar el crecimiento económico. Por eso es muy importante generar un entorno favorable para la inversión y el emprendimiento. Aquí tenemos leyes aprobadas respecto al emprendimiento. Me acuerdo que se aprobó esta ley en el gobierno de Guillermo Lasso. No ha dejado de ser una más de las leyes, porque en medio de la aprobación y de la vigencia, esa ley lleva en su vientre los pecados de obstruccionismo que la misma ley pone para que aquellos que emprenden puedan culminar y establecer su negocio y no terminen en el intento, y no mueran o terminen en el intento. Hay que mejorar el clima de negocio, pero para mejorar el clima de negocio ecuatoriano es necesario tener seguridad jurídica. Es necesario que el riesgo país baje. Hoy está un riesgo país importante, ha bajado, está entre los 877 puntos. Esto es una baja muy importante que habla bien o que habla del trabajo reputacional que el gobierno está haciendo respecto a la seguridad jurídica. Entonces, todo el mejoramiento del clima de los negocios para atraer inversiones, reducir percepción de riesgo, es necesario, ¿no? Es necesario para la estabilidad del entorno económico en nuestro país.
Usted ha planteado, Pablo Lucio, algunos aspectos relacionados, ¿no? Y varias medidas relacionadas a la reactivación productiva en el Ecuador. Y un poco analizar cómo el gobierno del presidente Daniel Noboa, al inicio de este nuevo periodo, ¿no? Propuso algunas acciones y políticas de gobierno, ¿no? Para la reactivación productiva, para la inversión pública, para la reactivación económica. Un poco verificar si va en la línea, en curso correcto para generar, ¿no? Este desarrollo económico a nivel de la productividad, que es la base fundamental para el desarrollo económico, social, político e institucional. Buenos días y bienvenido, Pablo Lucio. Y muy buenos días, un gusto estar con ustedes. A veces falla la tecnología, no sé por qué no logro conectarme, pero bueno, tenemos el gusto de conversar, aunque no nos veamos. Mira, yo creo que hay dos cosas que me parecen muy importantes en el entorno. Hay otras más que seguiremos conversando, pero hay dos. La primera es obviamente el tema de la inseguridad. Si no logramos hacer frente a la inseguridad, es muy difícil, sobre todo en la costa, que la economía realmente pueda reactivarse. Porque como todos sabemos, eso afecta las decisiones de la gente. Si yo quiero invertir, ampliar mi negocio, contratar gente y hay un entorno de inseguridad, yo digo, ¿para qué lo voy a hacer? Capaz que vienen y me vacunan y todo el esfuerzo que estoy haciendo queda en nada. Entonces el tema de la inseguridad, y ha habido varios avances legales. Hay el tema de la ley de inseguridad, hay la ley de inteligencia, hay la posibilidad de instalar bases extranjeras en el Ecuador. Yo creo que todo eso hecho con inteligencia, con sabiduría, debería ayudar a frenar la inseguridad, que es un tema gravísimo. Entonces, ese me parece un primer punto muy importante. Ese punto, Pablo Lucio, ese punto es trascendente e importante, pero yo le quiero preguntar, ¿puede coexistir, no, el tema de la inseguridad con la seguridad jurídica? Porque de lo contrario paralizaríamos el país hasta que no resolvamos el problema de la inseguridad ciudadana. Sí, cuando hablamos de la seguridad, efectivamente nos referimos a la seguridad física de la gente, pero nos referimos también a la seguridad jurídica, y obviamente sabemos, hemos visto y vemos todos los días en la vida diaria de la gente que la justicia en el Ecuador no funciona. Las fuerzas de seguridad cogen preso a alguien y a las 24 horas sale libre. Entonces veo que en ese lado también el gobierno está tratando de hacer un esfuerzo. Y no solo es la inseguridad, digamos, legal en ese aspecto, sino yo creo que en la vida diaria de la gente, ¿no? Yo creo que si mañana un ecuatoriano tiene problemas legales y va a la justicia, lo primero que le dicen es, ok, usted puede ganar el juicio si paga tanto, ¿no? Y si usted no paga, no gana. Bueno, eso es una grave inseguridad jurídica, gana el que paga. Entonces yo creo que sí, la inseguridad es un tema físico y es un tema jurídico. Como digo, me parece que el gobierno está intentando atacarlo primero a través de varias leyes. Lo segundo, también se ha hablado de que vamos a tener mano dura con el tema de la justicia. Bueno, si logramos resultados, ese es un tema muy, 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 muy importante, ¿no? Y yo creo que para esto necesitamos, sobre todo para el tema de la seguridad física, necesitamos apoyo internacional. Ya que son mafias internacionales, es difícil pensar que nosotros solitos en nuestra esquina podemos resolver el problema, ¿no? Yo creo que vamos a este es un tema multidimensional. Creo que puede haber si es que lo manejamos bien, ¿no? Entonces, eso me parece que la seguridad es un primer tema. Un segundo tema que me parece muy importante, y aquí creo que la última vez que hablamos comentamos el tema, es el tema eléctrico, ¿no? ¿Cómo no? Decía a ustedes, y les he dicho varias veces, yo no creo que el tema eléctrico está resuelto. Yo creo que para el mes de octubre, noviembre, igual que el año pasado, corremos riesgo de menos apagones, pero igual de apagones todavía. Veo que varios de los contratos que había se han caído y el gobierno está ahora tratando de acelerar las cosas para que no haya apagones. Entonces esperemos que eso suceda, que no lo haya,
pero para eso el gobierno tiene que trabajar duro estos meses que quedan Correcto. para que no haya este riesgo, ¿no? Entonces, si Pablo lográramos Lucio, revisemos algunos trabajar en la indicadores seguridad y evitar los apagones, ya son dos temas económicos bien. importantes. Importante. Ahora, revisemos un poco los indicadores de reactivación en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Ha hablado de una economía saneada. El riesgo país ha bajado, está entre los 800 puntos. Las remesas, independiente de que esto no es de política pública, han aumentado, ¿no es cierto? La reserva también ha aumentado. Las exportaciones han crecido. Estos son indicadores que conducen a pensar que podemos tener o estamos en la línea de una reactivación productiva. Mira, yo no tengo ninguna duda de que el año 2025 va a ser mejor que el año 2024. Bueno, para empezar, lo contrario sería el colmo, ya ha quedado que el año 2024 hubo una caída del 2% de la economía, ¿no? ¿Cómo? Entonces este año va a ser mejor. Como tú señalas, hay algunos indicadores. El riesgo país no es algo que impacta inmediatamente en la economía, pero si logras tener menos riesgo país, pues eso mejora las perspectivas, no el momento actual, hoy, mañana, pero va mejorando las perspectivas. Y Stalin, como yo les he señalado algunas veces, me parece que no solo tenemos que pensar en el riesgo país como tal, sino en el riesgo interno que percibimos los ecuatorianos. Es decir, si es que hoy, no sé qué piensas tú, yo te pregunto a ti, hoy un ecuatoriano que quiere ampliar su negocio, que quiere contratar gente, hoy lo hace con más confianza o con menos desconfianza que hace un año o no. Menos confianza. Menos Igual. confianza. Sí, sí. La gente Lo hace con cada menos vez se confianza. retira de la iniciativa que tiene porque la inseguridad lo atrapa, lo inmoviliza. Ya, por eso. Bueno, entonces, eso quiere decir que si nosotros tuviéramos una medida del riesgo interno percibido por nosotros, no el riesgo país que se mide a nivel internacional, sino el riesgo medido por nosotros mismos. Y la Universidad de San Francisco, donde yo estoy ahora, hace esa medida, Qué bueno. que se llama el índice de incertidumbre. Entonces estaríamos midiendo que todavía percibimos un riesgo demasiado alto, y ese riesgo, no solo el riesgo país, sino ese riesgo que percibimos dentro del país, es el que también tiene que disminuir, ¿no? Entonces, todavía falta por hacer, pero como tú dices, ha bajado el riesgo país, han mejorado las importaciones, lo cual quiere decir que la economía se está activando, las exportaciones que ya vienen creciendo desde hace muchos años atrás han seguido bien, las remesas, no tenemos información mensual, pero las remesas probablemente siguen bien, etcétera. Es decir, si hay indicadores y este año la economía va a crecer. Mira, la mayor parte de indicadores dicen que, no indicadores, sino de proyecciones, dicen que la economía va a crecer alrededor del 2% este año. Unos dicen más, otros dicen menos. Yo me atrevo a decir que incluso la economía va a crecer alrededor del 3%. O sea, soy un poquito más optimista. Pero el problema no es si este año la economía crece luego de haber caído el año pasado, sino si es que la tendencia en los próximos 4, 5, 10 años, 20 años, estamos haciendo las cosas para que la economía crezca sostenidamente 4 o 5% en los próximos 20 años. Este año es importante, pero mirar hacia adelante es todavía más importante. Correcto. Ahora, tú has anotado algo muy importante en el trabajo académico investigativo, el riesgo de la incertidumbre. Los indicadores. Nosotros tenemos una crisis estructural institucional y a nivel de el riesgo país, a nivel de la inseguridad, no resulta que la institucionalidad normativa, que es el segmento de la justicia, está infiltrado por este juego de intereses del crimen organizado y del narcotráfico. Y para esto hay que proponer, como tú has propuesto en su momento, profundas reformas estructurales, no solamente a nivel de esa institucionalidad, sino que la estructura mismo del Estado de Derecho, ¿no?, hace agua por todos los lados. Está infiltrada toda esta institucionalidad. Entonces hay que replantear o repensar, entiendo yo, a través de una propuesta profunda de reforma, esta institucionalidad, porque finalmente tú puedes en territorio lograr una tregua, ¿no? Pero institucionalmente sigue podrido
esas instancias en donde realmente se verifica condena o no condena a los delincuentes o a los infractores. Sí, sí, ese es un tema clave. Por eso te digo que más allá de los indicadores, digamos, de este momento en la economía y que van a ser razonables, este año la economía va a estar mejor que el año pasado, ya sabemos eso, dejemos eso Va a de haber lado. crecimiento. Pero como te decía, necesitamos hacer reformas para que la economía crezca durante los 20 próximos años. Y una de esas reformas, Stalin, sin lugar a dudas, es la reforma judicial a fondo, ¿no? Entonces, esta es una de las reformas que necesita el Ecuador, no hay ninguna duda, ¿no? Yo no soy especialista en el tema, no sé cuáles son las reformas que hay que hacer, pero los especialistas lo sabrán, pero sin lugar a dudas, para apoyar la economía necesitamos una reforma a fondo del sistema judicial, ¿no? Correcto. Hemos hablado de tres cosas al menos que son importantes: la seguridad física, asegurarse que no haya apagones de este año, el tema eléctrico, y la seguridad, digamos, la calidad de la justicia en el Ecuador. Ahí tienes tú tres temas que son muy importantes para que la economía a la larga, no solo ahora, sino a la larga, siga creciendo, ¿no? Ahora, causalidades. Ahora, mira, Pablo Lucio. Podemos ir conversando. Sí, claro. ¿Qué pasa con las élites empresariales en el país? El país adolece, ¿no? Está ausente de un proyecto país, ¿no es cierto?, en donde converjan las sensibilidades económicas, empresariales, para proponer del país un proyecto de largo aliento de desarrollo y sostenibilidad productiva. Las élites se han retirado a sus cuarteles, ¿no?, muy cómodos en su metro cuadrado, esperando que la política y la programación se genere desde los gobiernos, y después dicen que tenemos estados intervencionistas, pero ellos no han planteado, ¿no?, un proyecto país a largo plazo para sostenibilidad y desarrollo productivo. Es tanto que mantenemos el modelo de exportaciones de materias primas y no damos los valores agregados, el salto que debemos dar a estos productos para cambiar el modelo. Y luego el carácter del Estado. Tampoco se lo plantea en términos de la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Y en fin, ¿cuál es el carácter del Estado que debe jugar para una reactivación económica productiva con sostenibilidad? Mira, yo creo que he hablado bastante en el Ecuador de lo que necesitamos. Sí. Tú acabas de mencionar el tema de agregar más valor a las exportaciones, tú a la producción, tú has hablado de la reforma del Estado, yo te agregaría a eso la reforma laboral, la reforma del sistema de seguridad social, la apertura del sistema financiero al mundo, etcétera. Es decir, hay 5, 6, 7, 8 temas importantísimos de los que sí se ha hablado y se habla. Yo veo a los analistas que todos los días en la prensa escrita, hablada, diversos medios están siempre recalcando esos temas fundamentales en el Ecuador. Yo mismo cada vez que puedo, modestamente lo hago. Entonces yo creo que los temas están ahí. Lo que pasa, Stalin, es que el Ecuador, y no es responsabilidad de las élites económicas, es responsabilidad de todas las élites en el Ecuador. Las élites son las políticas, las élites son económicas, las élites son laborales, las élites son comunicacionales, las élites de la juventud, etcétera. Yo creo que no tenemos la capacidad en el Ecuador, en general, para sentarnos y dialogar a fondo y ponernos de acuerdo en qué hacemos en cada uno de esos aspectos que acabamos de señalar. ¿Qué hacemos en tema de la justicia? ¿Qué hacemos en materia laboral, seguridad social, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos? No tenemos espacios de diálogo. Entonces, lo que generalmente sucede en el Ecuador es que si alguien que es visto, entre comillas, como de derecha, hace una propuesta, los del lado contrario dicen, no, esta es una propuesta de los derechistas, yo ni siquiera voy a tomar en cuenta. Y al revés, cuando del otro lado hacen una propuesta, los del otro lado dicen, no, esto es de los de izquierda, yo no voy a tomar en cuenta esta propuesta. Entonces no tenemos capacidad para sentarnos y dialogar seriamente alrededor de los temas. Sí tenemos capacidad para informar, o sea, ustedes hacen un gran trabajo y todos los que podemos de informar, pero no hay una discusión de fondo. Tú recuerdas que hace año y medio, más o menos, o ya son 2 años creo,
yo estuve en esta comisión dirigida por Augusto de la Torre ¿Cómo no? Para la de la reforma Seguridad a la Social. seguridad social, ¿cómo no? Hicimos un trabajo lo más honesto posible, con la mejor buena fe para hacer una propuesta al país. Y dime tú, más allá de la información, dime tú en qué lugar se sentaron a discutir seriamente el tema. Es decir, a ver, veamos qué dicen estos señores, veamos qué proponen, cómo podemos mejorar la propuesta. ¿Se ha vuelto a discutir el tema de la seguridad social? No se ha vuelto a discutir. No se ha vuelto. Entonces, es lo que te digo, hay un problema en el Ecuador de la incapacidad para sentarnos seriamente a discutir las cosas importantes. Correcto. Examinemos una declaración importante que ha hecho el presidente Daniel Noboa, ¿no? En el marco de su gira con China, en Davos, ¿no? Él ha planteado el momento de las ideologías, ¿no? La era de las ideologías terminó. Ahora la gente quiere solución. Daniel Noboa ha dicho esto durante el Foro Económico en China. Esto tiene que ver con el carácter del Estado, habría que revisar el rol del Estado. Tiene que ver con que el Estado no es una central política del gobierno de turno, tiene que ver con que el Estado tiene que proveer bienestar, ¿no?, a la sociedad, a los ciudadanos. En esa línea, este mensaje puesto al mundo, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Qué reacciones puede tener? Mira, este es un mensaje que se repite mucho ahora. Se dice no hay ideologías, lo que hay es soluciones. A mí me parece que es una frase Pragmatismo. que yo no comparto, otra gente la compartirá y está muy bien. Yo no comparto esas frases que son muy repetidas. Sí, sí. Y en particular en la China les gusta oír eso, entonces no me sorprende que lo haya dicho allá. Pero yo creo, Stalin, que tú tienes una ideología. ¿Qué es una ideología? Es una visión del mundo, de cómo son tus ideas, de cómo crees que debe Conjunto ser de el ideas, mundo. así es. Yo tengo mi ideología, otra gente tiene una ideología diferente, pero todos, o sea, es difícil decir, mira, a mí no me interesa la ideología, yo no tengo. Entonces, si tú me dices que no tienes ideología, lo que yo te digo, caramba, no tienes un conjunto de Claro, ideas. además no se puede hablar de que se termina la era de la ideología porque No, estás terminando con una ahora, otra expresión, cosa con una diferente. vida cultural, con una expresión cultural que también es la Yo tengo ideología. mi ideología y me puedo sentar a conversar con los que tienen otra ideología. Eso es muy diferente, ¿no? Claro. Tenemos que tener la capacidad de sentarnos con los demás para discutir los problemas, pero no es un tema de decir, no importa, no, hay visiones del mundo y lo que sí tienen que hacer, te insisto, es que las visiones diferentes del mundo tienen que sentarse a dialogar y encontrar soluciones prácticas para la vida de la gente. Eso es diferente. Correcto. Otro aspecto importante que quería conversar con nuestro invitado Pablo Lucio Pared. El crecimiento económico del país debe ser el gran objetivo, tú lo has planteado así, pero ¿cómo garantizamos y con qué, en qué escenario, no garantizamos el crecimiento económico sostenido? Por ejemplo, nos podemos a revisar el tema de la política fiscal y nos encontramos en una trilogía perversa que afecta directamente a la ciudadanía. Y esto está relacionado a los déficits que cada gobierno encuentra, ¿no?, a los endeudamientos y a los ajustes. Estos tres elementos son los que configuran para cada gobierno de turno, ¿no?, el sanear la economía o nivelar de alguna manera esos déficits presupuestarios, pero a un costo demasiado elevado. Entonces yo te pregunto si es necesario replantearse estos elementos, estos indicadores que configuran para solucionar crisis o déficit fiscal. Mira, parte de esas reformas de las que estamos hablando, que son fundamentales para el crecimiento, y cuando decimos que el objetivo de todos debe ser el crecimiento económico, no es un tema porque los economistas nos da gusto eso, digamos así, no es para dar gusto a los economistas, es porque el crecimiento económico significa simplemente más actividad económica en la vida diaria, más inversión, más empleo, mejores ingresos para la gente. Eso es todo. El crecimiento quiere decir eso, más actividad en la vida diaria, mejores condiciones de vida para la gente.
Entonces, por eso decimos, yo insisto mucho que debe haber crecimiento sostenido y sostenible en los próximos 20 años, alrededor del 4 o 5%, que eso realmente va a mejorar la vida de la gente, ¿no? No digo que sea fácil, pero hay que enfrentarlo. Hemos hablado de la inseguridad, del tema de la justicia, el tema eléctrico. Bueno, una reforma muy importante es la reforma del Estado. Mira, no es posible, Stalin, que tengamos un Estado que absorbe, que pesa 40% del PIB, es decir, pesa 40% de la economía. Y cuando pongo la palabra pesa, es porque realmente es un peso, es un Eso, claro. lastre para la economía. Entonces, cuando decimos la economía va a crecer 4 o 5%, con ese Estado tan pesado, tan ineficiente, lleno de excesos y de cosas inútiles e improductivas. Qué pena. Hemos perdido el contacto. Parece que, bueno, queremos agradecerle a Pablo Lucio Paredes por sus conceptos, sus visiones y también a ustedes, ecuatorianos, por vuestra sintonía. El día de mañana los invitamos con más invitados y análisis de noticias. Cuídense.